Moscos. Buenas tardes. Buenas tardes, todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tomar tiempo para reflexionar en esta tarde en la palabra del Señor. ¿Listos? ¿Listos? Bueno, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Nuestro Dios y buen Padre, queremos agradecerte esta tarde que tú nos das, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Dios, porque de una u de otra manera tú nos tienes aquí, Señor. Nos tienes con bien y en bien. Te rogamos, Señor, que en este tiempo tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Usa, Padre, mis palabras y, Padre, lo que yo no puedo explicar con palabras, tu Espíritu Santo pueda confirmar a cada hermano, Señor, de manera tal que cada uno de ellos pueda salir edificado, ministrado, consolado, o sea cual sea la necesidad, Señor. Queremos pedir, Dios, tu dirección en esta tarde y este tiempo. Por las misericordias de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Durante mi poco tiempo aquí en la iglesia, el Señor me ha dado un privilegio. Y ese privilegio ha sido el poder conocer a algunos hermanos. Este ha sido un tiempo increíble. Espero con oportunidad poder conocer a los demás. Esta semana estaba haciendo la lista de las hojas que ustedes favorablemente me entregaron. Pude darme cuenta que muchos otros no me han entregado sus hojas. Espero pronto recibir esas hojas. Porque pues solamente de memoria me faltaron como 15 familias. Entonces, pero ya tengo como 20. Entonces, vamos bien, vamos bien. Esperamos poder recibir esta información y de esta manera poder contactarles de una manera más pronta y eventualmente poder pasar tiempo con ustedes. Pero cuando hacemos este tiempo y cuando podemos visitarles o cuando podemos recibir a gente en nuestra casa, pasa una dinámica muy interesante. Si usted nunca ha tenido esta actividad, le invito a hacerlo, lo reto a hacerlo. Lo reto a que al salir de aquí, si usted no tiene con quién compartir en esta tarde, invite a alguien. Pasen, compren algo ya hecho y vayan a una casa y compartan. Hagan preguntas, conozcan a las personas, porque hay un tesoro en cada una de las vidas ahí reflejados. De manera tal que cuando vamos y tomamos este tiempo, escuchas las vidas, escuchas los retos, escuchas los pasos de fe, las luchas, aún los fracasos, y es tremendo porque en muchas ocasiones ver a Dios y la forma en la que ha actuado en cada familia es una cosa impresionante. De manera tal que uno, lejos de ser el que ministra, es el que es ministrado por las familias, cuando escuchamos lo que Dios está haciendo en cada hogar. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que quiero pedirles que con una expectativa y un corazón abierto abramos la Escritura. Vamos por favor a Efesios capítulo 3. Queremos entender el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Y como dice el dibujo, tal vez sea un misterio para muchas personas, incluyéndonos a nosotros, porque solamente vemos el lado terrenal, pero no vemos todo el panorama que Dios ve. Así que estos textos nos van a ayudar a ver algunas cosas que posiblemente desde nuestra limitación humana no podemos ver. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esta sección introduce con una frase y dice: por esta causa. Y la pregunta obvia es: ¿cuál causa? ¿Cuál causa? ¿El Evangelio? ¿Puede ser?
¿Qué otra? La que se nos ocurre. No es cierto. El mismo contexto del pasaje nos da una respuesta a la causa que se refiere. Se refiere a las complicaciones y adversidades producto de la predicación del Evangelio. Recordemos la semana pasada el hermano Julio estaba hablando acerca de esta oración de Pablo para que la fe de los efesios no flaqueara a causa de su encarcelamiento. Así que en este momento va a empezar a explicar algunas cosas adicionales a lo que comentamos la semana pasada. Miren los conceptos a los cuales hace referencia. Posponle, man. No, ahí donde dice posponer. Estas computadoras que hacen sus gracias. Dile que 10 minutos para que. Muy bien, gracias. Eso es, dice, doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Sí? Doblo mis rodillas ante el Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual da nombre a todas las familias de la tierra. La razón de mencionar esto es para declarar su dependencia y su reconocimiento al Padre. Se hace de rodillas y es para comunicar una forma de súplica. No hay otra forma de acercarnos a Dios, ¿estamos de acuerdo? No hay nada que podamos ofrecer o que Dios pudiera necesitar de nosotros. Y yo creo, hermanos, que la percepción que nosotros tenemos de Dios va a condicionar directamente la forma en la cual nos vamos a relacionar con Él. La forma en la cual yo percibo y entiendo a mi Dios va a condicionar directamente la forma en la cual me voy a relacionar con Él. Algunas personas tienen imágenes de Dios que resultan ser muy convenientes o muy propias para su dinámica personal que están viviendo. Pero en otras ocasiones falta ver el panorama completo de quién es Dios. Miren, le voy a dar algunos ejemplos. Si nosotros tenemos una idea de que Dios es como este personaje, como Santa Claus, cada uno de nosotros vamos a tener esta relación con Dios como si fuera con Santa Claus. Le vamos a escribir nuestra carta y si nos portamos bien, Él nos va a dar lo que queremos. De fondo, es una forma sutil de negociar con Dios. ¿Le podemos bajar un poquito a Jeff para que no vicie? O alguien que le explique por ahí a Jeff. Esta figura de Santa Claus es sumamente conveniente para algunas personas. ¿Por qué? Porque yo sé que la forma en la que me relaciono con Dios es, si yo cumplo lo mínimo necesario que Dios me está pidiendo, entonces yo puedo relacionarme con Él y Él me va a dar lo que yo quiero. Y es muy conveniente ese tipo de Dios, pero es falta la verdad. Algunos otros les gusta este tipo, Dios Aladino. Si tan solo tienes la lámpara, Dios te va a conceder 3 deseos. Pudiera parecerse similar al anterior, solo que este, a diferencia del anterior, es todavía más dañino. ¿Por qué? Porque cuando sale el genio de la lámpara, ¿cómo dice? Amor. Qué bueno que se acordaron. Usted ordene mi amor y yo obedezco. Esta percepción de Dios es todavía más nociva. Y algunas personas tienen esta forma de percibir a Dios, que si tenemos la promesa adecuada, tenemos el verso adecuado o hacemos la oración adecuada, Dios nos va a conceder lo que buscamos. Y son percepciones equivocadas de Dios. Muy bien. Aquí tenemos otra percepción de Dios. Dios Rambo. ¿Qué tal? ¿Quién se metió
conmigo. Ahí te va el ramo para hacer venganza. Y entonces este tipo de Dios es una postura muy conveniente para aquellos que han sufrido injusticia, para aquellos que queremos que les vaya como se merecen. Apelamos y anhelamos a este Dios. Nuestro texto favorito es: mía es la venganza, yo daré el justo pago, dice el Señor. Y entonces estamos esperando que venga Dios así y diga: sí, Señor, acábalos, consúmelos. Y algunos prefieren tener la postura de esta: mi Dios abuelito. Con todo respeto para los que somos abuelitos. Es decir, que Dios es incondicional. Y los nietos no me dejarán mentir. ¿Sí o no, Dani? Dios es incondicional, porque es como mi abuelita. Es a todo dar. Sin embargo, cuando usamos esta figura, podríamos agregarle más conceptos. No importa lo que hagas, siempre hay una aceptación de parte de Dios, como los abuelitos. Este es muy conveniente para aquellos que están involucrados en pecado o en hábitos de pecado. ¿Por qué? Porque no importa lo que hagas, Dios siempre te va a recibir. Ahora, viendo todo esto, se dan cuenta cómo nuestra percepción errónea de Dios nos va a llevar a relacionarnos con Él de una manera inadecuada. Puede haber aspectos o elementos correctos en cada una de estas percepciones, pero tenemos que formarnos una imagen completa de Dios, considerando todos los elementos al respecto, con todas sus características. Y cuando esto sucede, no hay otra forma de relacionarnos con Él más que suplicando, como un mendigo, como una persona que está pidiendo. ¿Por qué? Porque estoy hablando con el Rey de Reyes, estoy hablando con el Señor de toda la creación, porque estoy hablando con el supremo y soberano Dios, con el Creador del universo. Por tanto, doblemos nuestra rodilla y no nos paremos a reclamarle por lo que Él hace o Él deja de hacer. Y dice el texto: doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Para qué? Para que Él dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y esto sucede por medio de su Espíritu. No hay otra forma que enfrentemos la vida espiritual. Si lo piensa por un momento, solo el Espíritu de Dios puede mantenernos a salvo en medio de una adversidad o en medio de un ministerio. Hablo en primera persona. Solo porque el Espíritu de Dios está dentro de mí es porque hoy puedo estar parado aquí frente a ustedes. Si no, ya hubiera caído muchísimas ocasiones. No sé usted, pero más de una ocasión hemos pensado palabras como: ¿y qué necesidad tengo? ¿Quién me llama? ¿Pero para qué me metí en esto? Tan cómodo quiero ir al base, ¿verdad, Juan? Y no, pues en la iglesia, en la junta. Muchas veces pensamos cosas así. Humanamente esto sucede, pero no, hermano, esto no va a cambiar desde el exterior hacia nuestro interior. Es como el gozo, sucede del interior hacia el exterior. Y por eso dice el texto que el Señor quiere renovarnos en el hombre interior. Nuestra fortaleza ante las circunstancias por el ministerio no proviene del entorno, no proviene de cómo están pasando las cosas, si van bien o van mal. Proviene del Señor, del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Es algo que corresponde a sus riquezas en gloria. Mire, este ejemplo me gusta para ilustrarlo. Dice así: si un huevo se rompe por la fuerza exterior, la vida termina. Pero si un huevo se rompe por la fuerza interior, la vida comienza. Los grandes cambios de tu vida empiezan de adentro hacia afuera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así trabaja el Espíritu de Dios.
en el hombre interior. Sin embargo, muchas veces oramos pidiendo a Dios para que cambie nuestro... Exactamente. Señor, cambia nuestro entorno, cambia nuestra circunstancia, cambia nuestro exterior, para que podamos estar bien, Señor. Y lo que nos está diciendo el texto, no te equivoques, la cosa funciona completamente al revés. Yo voy a cambiar, pero voy a cambiar tu interior. Y cuando cambie tu interior, la circunstancia va a ser lo de menos. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Así trabaja. Y si queremos entender cómo trabaja el Señor, tenemos que entrar en una condición de súplica y dejar que el Espíritu obre desde el interior hacia afuera. Verso 17, continuemos. Primera parte, ¿cómo entender? Para poder entender. Ahora vamos a ver cómo podemos entender la forma en que trabaja Dios. Dice el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La segunda sección inicia con una serie de frases que se conocen como conjunciones explicativas. ¿Esto qué quiere decir? Nada más piense, ¿para qué? ¿A fin de qué? ¿Qué está tratando de decir? Te voy a decir el propósito o el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, cuando nosotros encontremos esto en la Escritura, abramos los ojos, porque el Señor nos va a revelar propósito. Entonces, veamos esto. La súplica de Pablo es para que la fe de los efesios no flaquee en medio de la adversidad, con el propósito o con el fin de que Cristo esté habitando por la fe en los corazones, para que cada uno de nosotros estemos capacitados, para que seamos capaces de comprender y para que seamos llenos del conocimiento de Dios. Veamos cada uno de ellos. Cristo habite en los corazones. Si me permite, el término corazón parece un aspecto hasta místico, ¿verdad? Sin embargo, el término corazón para la cultura hebrea significa lo que para nosotros es la suma de nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestra personalidad, nuestra mente, como el centro y la totalidad o la esencia del hombre, donde se encuentran los motivos, las esperanzas, las pasiones y aún los procesos mentales. Ahí es donde Cristo debe habitar. Por ello podemos encontrar referencias en diferentes partes de la Escritura que parecieran ser contradictorias. Dice la Escritura: engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y está apelando a las emociones. Pero también dice Proverbios 2 que es fuente de sabiduría, apelando a la mente. Pero también en Deuteronomio capítulo 6 dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu apelando a la voluntad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Él es la fuente del comportamiento de todo hombre. Él conoce lo que hay en él. El corazón del hombre. Así que cuando hablamos del corazón, tenemos que pensar en todo esto. Pero también tenemos que pensar que en el corazón es lo que Dios ve y observa en nosotros. Porque Él ve no solo nuestra conducta, sino lo que está en nuestro corazón. Y de ahí, el último verso, hay que guardarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, proviene o brota la vida. También hay una promesa de restauración de nuestro corazón en los Salmos y en el libro de Ezequiel. Por eso es que cuando Cristo habita en el corazón de un hombre, si esto es una realidad, entonces estaremos cimentados y arraigados en amor. Y entonces seremos capaces de comprender lo que Dios está haciendo. Pero véalo al revés. Si usted no está
cimentado, fundamentado en el amor de Dios, y el Señor Jesús no está en su corazón, a usted le va a costar mucho trabajo entender qué es lo que Dios está tratando de hacer. Y dice que queremos que seamos capaces de comprender con todos los santos, es decir, no solo yo, sino también todos aquellos que han aceptado a Jesucristo en su corazón, estas 4 cosas: la altura, la longitud, la anchura y la profundidad. Ahora, es un poquito complejo pensar en qué está haciendo referencia este texto. Podríamos decir que la anchura se refiere a el texto donde está hablando, donde se expresa la magnitud de Dios. Dice: cuán lejos está el oriente del occidente, así yo he hecho alejar el pecado. Es la referencia a toda la magnitud de lo que es Dios. Curiosamente, algunos estudiosos dicen que no hay forma de tener una forma finita de oriente a occidente. ¿Por qué? Porque donde estés siempre vas a tener un oriente más al cual acceder, y donde estés siempre vas a tener un poniente más hacia cual acceder. Así de infinito es el amor de Dios. Y después dice la longitud, y pudiera hacer referencia como una escalera que tenía Jacob, que iba hasta el cielo, y así hace Cristo, que une el cielo con la tierra. Y podría hacer referencia a la profundidad como el corazón de Dios, o la altura para hablar de los cielos donde está Dios glorificado. Pudiera ser una referencia a esto. Encontré este texto en internet, que quiero citarlo directamente. Dice así, una referencia a estas 4 palabras tomando como base el Antiguo Testamento. El lenguaje aquí es una evocación de los tipos y las sombras del antiguo pacto. A Abraham se le da una tierra para su herencia, y es llamado a mirar al norte, al sur, al este y al oeste, y a caminar a lo largo y a lo ancho de ella. A Ezequiel se le muestra un templo perfecto, y es llamado por el ángel a medir la altura, la anchura y la longitud de cada aspecto. Cuando Abraham camina en la tierra, llega a una especie de conciencia de lo que Dios le ha dado y de dónde tenía que vivir. Y cuando Ezequiel mide la casa de Dios, se le dice que muestre a la casa de Israel, que le muestre lo que Dios les da. Cuando nosotros, por la enseñanza del Espíritu Santo, empezamos a medir la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del don de Dios que es en Cristo, comenzamos a ocupar lo que Él nos ha dado. Nuestras raíces empiezan a profundizar en el terreno celestial. Somos hallados en Él, anclados en su realidad, y solo entonces podemos ser llenos de la plenitud de Dios. Estaba inspirado el cuate que dijo esto. Me tardó 3 veces verlo para entenderlo. Espero que usted le agarre a la primera. A mí me gusta más esta otra definición, una referencia gramática, y prefiero quedarme con esta explicación. Que cuando está haciendo esta referencia, ya se adelantó esto, ahí está. Cuando está haciendo esta referencia, no está haciendo sino una ilustración para comunicar las dimensiones del amor de Cristo. Que no hay una mayor probabilidad que se refiera a un lenguaje figurado, para que entendamos en una dimensión correcta la magnitud y el poder de Dios por nosotros. Una forma verbal para explicar lo inexplicable, entender lo que es su sacrificio en la cruz a favor de nosotros. Para muchos de nosotros no va a ser fácil entender. Pero también dice que busca que seamos llenos del conocimiento de Dios. Para ser llenos del conocimiento de Dios tenemos que ligar este verso a los versos anteriores. Al dividir el corazón con sus diferentes usos a los que se hace referencia, podemos entender que esa imagen y semejanza de Dios que poseemos los seres humanos, que son la mente, las emociones y la voluntad, funcionan como elementos de transformación espiritual, pero no funcionan de la misma forma, porque este texto nos enseña que la verdadera transformación espiritual llega por medio no de la voluntad, tampoco de las emociones, sino por la renovación de nuestra mente.
podríamos hablar mucho al respecto de esto. Podríamos platicar mucho de esto. Tengo varios estudios al respecto de esto. Miren nada más estas palabras. Dice el verso 17: seamos capaces de comprender, seamos capaces de conocer el amor de Cristo. Indudablemente, la mente es el elemento primario de transformación espiritual. Mire estos textos, uno de mis textos favoritos. Romanos capítulo 12, sin duda lo conocen, ahí está en la pantalla. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no tomes la forma de este siglo, sino sé transformado por la renovación de tus emociones. ¿Eso dice? De tu entendimiento. Efesios, que vamos a hablar después de este, dice Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? Deseos engañosos. Esto me suena más a lo que se me antoja hacer y lo que no se me antoja hacer. Y dice: y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Podemos hablar muchos textos más al respecto de que la renovación espiritual que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es fundamentalmente cuando renueva nuestra mente. Pero miren nada más. Con todo esto, muchas personas quieren fundamentar su vida espiritual en sus emociones. ¿Se imagina construir sobre esto? Bienvenidos a la montaña rusa, donde de repente estoy bien y de repente estoy mal. De repente estoy tan espiritual como nunca y de repente soy tan carnal como siempre. Este tipo de personas son buscadores de experiencias. Quiero la experiencia más llegona, la más fuerte, la que me haga chillar más duro. ¿Por qué? Porque entre más emocional, mejor. Este tipo de personas son enfatizados en lo que sienten. ¿Cuándo te vas a meter a este ministerio? No sé, cuando me den ganas. No lo dicen así. Dicen: cuando el Señor me muestre que es el momento adecuado. En otras palabras, cuando quiera, ¿no? Pero soy menos espiritual. Y entonces construimos vidas espirituales sobre esto. ¿Vas a participar en este ministerio? Ay, no, me vio obispo el hermano. Mejor no. Son personas volubles como sus emociones, y en ocasiones muy espirituales, en otras veces muy carnales. Dice Santiago: gente de doble ánimo. Dicen los psicólogos: bipolares. Pero el punto es el mismo. Es gente que no es estable, que no puedes confiar en ellos, porque no sabes qué vas a esperar de ellos el día de mañana. ¿Conoces a alguien así? Miren, ahí les puse algunas de las emociones: deprimido, ansioso, enfadado, triste, inseguro, disgustado, herido, alegre, feliz, cariñoso. Y ahí van, en la montaña rusa. Por eso es que adopto esta frase de uno de mis profesores del seminario: las emociones, con pocas excepciones, son excelentes siervos. Dios nos hizo seres emocionales. Cada uno de nosotros, Dios nos creó con emociones, y esas emociones son hechas para un propósito muy específico, pero nunca tomar el liderazgo. Sin embargo, cuando las emociones toman el liderazgo, así se comporta ese liderazgo en nuestra vida. Dice: las emociones, con pocas excepciones, son muy buenos siervos. ¿Qué haríamos con una persona si no tuviera pasión por la vida? ¿Qué haríamos con una persona que no tuviera convicción por algo? Hay emociones que están ligadas a muchas de las conductas, pero difícilmente ellas pueden tomar el liderazgo. Son excelentes siervos, pero maestros desastrosos. Maestros desastrosos. Dios nos creó con emociones. Esto es verdad, hermanos. Algunas personas piensan que somos seres emocionales con pequeños rasgos de discernimiento.
pero yo pienso que pudiera ser al revés. La transformación espiritual sucede al revés. Por otro lado, encuentro personas que quieren fundamentar su vida espiritual en su voluntad. Sin embargo, la voluntad es resultado ya sea de tu mente o de tus emociones, pero no viceversa. Así que tendrán que decidir quién quieren que gobierne su vida espiritual: su cerebro o el cucharón. Y según lo que leo en la Escritura, las emociones nos van a defraudar. Así que, mis hermanos, cuidado con esto. Miren, esto suena muy teórico, pero ¿por qué nos negamos a perdonar a alguien que nos ha lastimado? ¿Por qué? Porque hay un corazón que está sangrando y no quiere ser restaurado, no quiere que lo vuelvan a lastimar. Y mientras te mantengas en eso, difícilmente vas a poder ser sanado. ¿Por qué rompen las relaciones matrimoniales? Por esto, por un sobreénfasis en las emociones. Así que, hermanos, si usted quiere renovar su entendimiento y renovarse espiritualmente, la exhortación del texto es: renovemos nuestra mente, renovemos nuestro discernimiento. Primera sección fue para que podamos entender. Esta segunda sección fue cómo podemos entender, y entendemos que tenemos que renovar nuestra mente. Ahora vamos a la tercera sección, verso 20. Pudiéramos no entender. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Concluye esta frase con una cosa que se llama doxología. La doxología quiere decir palabras emitidas con el propósito de dar gloria, según el origen o la etimología de la palabra. Una forma de alabar a Dios. Cito un comentario al respecto. La doxología redondea la primera mitad de la carta con una invitación a la adoración agradecida. Así como comenzó en Efesios 1, 3, del 14, para decir que todo es para su honra y todo es para su gloria, ofrece ahora una transición entre la oración de Pablo y la sección de las enseñanzas, con las consiguientes exhortaciones directas en los capítulos 4 al 6. Esta doxología sirve una vez más para recordar a los lectores de lo que es el poder de Dios, inmenso y lleno de gracia, que actúa en ellos, que no es para satisfacer pedidos egoístas, sino para promover la esperanza plena de confianza en su nueva creación, de peticiones que corresponden a la intención de Dios para la iglesia en esta era. La doxología es notablemente insólita al pedir que la gloria sea dada a Dios por medio de la iglesia. Esto es lo apropiado, la visión que Dios tenía con respecto de la iglesia. Qué tremenda declaración. Dice el texto que Dios puede hacer las cosas muchísimo mejor, no de lo que quiero, ni siquiera de lo que entiendo, sino más allá de lo que siquiera pudiera entender. Hace ratito estaba leyendo los Romanos capítulo 12 y decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí paré. Sin embargo, el texto dice algo más: para que comprobéis. No es una posibilidad, es una convicción. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira nada más, 3 cosas que tiene la voluntad de Dios: es buena, es agradable y es perfecta. Buena.
que no solo tiene un carácter positivo, sino que en esencia va a ofrecer un profundo bienestar. Agradable. Muchas veces buscamos satisfacción en esta vida. La mayoría de los pecados ofrecen cosas atractivas, pero a precios muy altos y con poca duración. No así la voluntad de Dios, todo lo contrario. En su momento Él te va a dar algo que no solo te va a agradar, te va a satisfacer el producto final. Y después dice que es perfecta, es decir, sin errores, porque Dios no se equivoca. Ahora, piensa en esto. ¿No quieres esto para tu vida? ¿No quisieras este tipo de vida? Más allá de lo que podemos ver, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿No te gustaría permanecer bajo el cobijo de este resultado? Es mucho más de lo que siquiera podemos pedir o entender, porque es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Esta semana, al estar en el grupo de EBCI, reflexionábamos sobre esto el día jueves en la noche. Y yo les decía, lamento quitarle la parte romántica a la lección. Le digo, pero francamente en muchas ocasiones no sé cómo pedir. No sé cómo pedir francamente, porque ignoro lo que Dios está tratando de hacer en mí y en otras personas. Gracias a Dios por la promesa de que el Espíritu intercede por nosotros en nuestra oración. Así dice Romanos capítulo 8. Cuando no sabemos cómo orar, Él discierne cómo hemos de orar. Pero cuando veo estas circunstancias en la iglesia bíblica Rey de Reyes, esta voluntad de Dios es impresionante. ¿Cómo podemos entender cada circunstancia? ¿Cómo estar tranquilo a pesar de estar constantemente en hospitales? Y decía una hermana, hasta que las enfermeras ya te conozcan. ¿Cómo estar tranquilo? ¿Cómo podemos hacer las cosas que el mundo no entiende y hasta se burla? Pero Dios sí sabe lo que está sucediendo y Él sabe por qué lo hace. Y tal vez para ti en este momento has recibido la burla de esas personas, pero te animo a que pienses que Dios sí sabe lo que está haciendo y sabe lo que quiere lograr en cada circunstancia. ¿Cómo formar una familia de donde no existe nada? Donde el lazo sanguíneo no es nada. Y a pesar de todo eso, el Señor concede la bendición de ser una familia, ¿verdad? ¿Cómo podemos enfrentar un mundo en medio de todo tipo de adversidades y aún así pensar que Dios es bueno? ¿Por qué podemos permanecer firmes a pesar de que nuestra familia no está firme, no está en el Señor? Y aún así pensar que la voluntad de Dios es agradable. Y a veces quisiéramos llegar a familia y cobijarnos en nuestra familia y nos damos cuenta que la familia no nos ayuda. Pero aún así pensar que Dios es bueno. ¿Cómo podemos tener paz después de que nos han robado y después estar seguro de que Dios es bueno? ¿Cómo? Y de repente quisiéramos encontrar otro tipo de justicia. ¿Cómo podemos reconstruir una vida después de haber cometido errores? Pero en la misericordia de Dios hemos encontrado a ese Dios de la segunda oportunidad y Él nos ha dado una nueva opción para reconstruir aquello que habíamos destruido y aún en su gracia hacerlo todavía mucho mejor de lo que era antes.
¿Cómo podemos estar sirviendo a Dios a pesar de estar viviendo en el interior una enfermedad que nos está lastimando? Y estar más preocupados por cosas del Señor que por mi salud. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos continuar una vida en el Señor a pesar de que el Señor nos pidió a uno de nuestros hijos? ¿Cómo podemos tener esperanza de que a pesar de que todo se ve complicado o incluso imposible, el Señor tiene las cosas bajo su control? Y cada una de las cosas que les estoy diciendo son testimonios de ustedes, son vidas de ustedes, son experiencias de ustedes, son vivencias de ustedes, que lejos de pensar que el Señor ha perdido el control, me queda claro que el Señor está haciendo algo más tremendo, más increíble en cada una de sus vidas. Los está llevando a límites increíbles, a cosas y a aspectos de fe que nunca antes hubieran experimentado, pero que gracias a esas experiencias Dios está fortaleciendo su fe, les está mostrando una dimensión donde Él dice: yo soy más que tu salud, yo soy más que tu familia, yo soy más que tu provisión, yo soy más que tu enfermedad, yo soy más que tu familia, soy más que eso, soy Dios. Amén. Y cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, y cuando no somos capaces de visualizar el concepto de Dios, ni sus propósitos, ni lo que está tratando de hacer, entonces es cuando cada uno de nosotros podemos confiar que Él está actuando para su gloria. En muchos casos lo veo claramente. Veo claramente cómo Dios se está glorificando en cada vida. Puedo ver cómo Dios en su misericordia mantiene, levanta, restaura, anima. Y cuando veo sus vidas, me enamoro más de ese Señor al que digo predicar. ¿Por qué? Porque concluye esta serie diciendo: así que la iglesia es embajadora del cielo. Cada uno de nosotros somos embajadores, y como embajadores representantes de la gloria celestial. Somos encargados de convertir esta iglesia en un canal de bendición en esta tierra y mostrar lo que hemos recibido de Dios: el evangelio, la salvación, el fruto del Espíritu, la misericordia, la gracia, el perdón, la restauración, el gozo, el poder transformador de Dios en esta tierra. Ahora sí podemos entender el texto que estábamos memorizando. A Dios sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Dios sea la gloria en la iglesia bíblica Rey de Reyes en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Oremos. Padre, muchas veces no entendemos qué estás haciendo, no entendemos tu plan, y francamente duele ver cómo quiebras algunas vasijas de barro. Lastima ver amigos, hermanos, familia que ha sido lastimada, pero a ti no se te ha salido nada del control. Tú sí sabías perfectamente lo que querías hacer y lo que querías lograr y cómo lo ibas a lograr. Así que hoy, Señor, no queremos reclamar nada, solamente reconocer que no entendemos muchas veces lo que estás haciendo, pero que queremos confiar en ese Dios que tiene todo el control y todo el poder, porque sigue en el trono y Él puede establecer una realidad muchísimo mejor de lo que podemos siquiera entender, porque tu voluntad, Padre, es buena, es agradable y perfecta. Lo creemos por fe en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.